Para, boludo. No he configurado nada. No tengo idea de si las cosas están funcionando o no. Ni perra idea. Pero bueno, vamos a lo loco. ¿Por qué no me deja cerrar WhatsApp? Ahí está. Tuve que abrir en pantalla grande para poder cerrarlo de nuevo. No estoy acostumbrado a no tener ese ruido de fondo. Soy un niño iPad, pero bueno. Boludo, comí demasiado. Milagro en directo. Hola, Cris. ¿Qué decís, Milagro? ¿Qué decís, Milagro, un directo? Nunca hemos parado, che. Ni un solo día. Hemos streameado consistentemente desde 2017, todos los días, 8 de la noche. ¿Cuál hola, Cris? ¿Qué tiene, che? Dime hola, mi amor. Hola, mi guapo. ¿Pa' cuándo me das unos besitos? Oye, ¿por qué no escucho nada? What the fuck? Si tengo volumen, qué chingados. Ah, el juego no tiene. Ok, no tiene volumen acá. Sobres. Borderless. DLLA. Ok. DLSS. Frame Generation, sí. Vamos a tirar todo al máximo nomás por los loles. A ver si lo aguanta la PC. Ray Tracing en high, boludo. Nada, para. Va a morir mi PC. Cuando vuelvas a mi rancho? Posiblemente en junio, güey. Casi que fijísimo. Junio, pero hay una pequeñísima posibilidad que no en junio, entonces. Nada más por eso, posiblemente. What the fuck? Te juro que le sentí sabor a. H. Loción, güey. A mi. A mi coquita. Y bueno, pues. El Alan Wake 2, güey. Hace ratos que no jugaba un juego de miedo. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations. Aguanta. Subtítulos en español, ¿no? Audio. Control, gameplay. ¿Y el idioma, che? Nunca me pasaste las páginas para los ROMs de Switch y hasta ya se murió Yuzu. Ya los van a demandar. Sí, boludo. Es que el problema fue que se metieron con el online, creo. Yo creo que ahí fue el pedo. No tanto que tuvieran el, el emulador. Fue tremenda cagada. Ah, aquí está, idioma del texto. Español latinoamericano, a huevo. Looking for an answer. Sometimes it would be ¿Ya better to cerraron live el with that Yuzu? hope without ever knowing the full story. Nah. Vete mucho a la verga, what the fuck. Ya petateó, güey. Ya estiró la pata y toda la chingadera. ¿Y el Citra, el de 3DS también? In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Vete a la verga, qué pedo. Chécate su página, This güey. is not the story I hoped it would be. Sobres, nomás que haya como un punto medio en el juego. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Nunca me he jugado el Alan Wake 1, por cierto, entonces And ni idea. monsters wear many faces. No mames. Como que ya murió, pa, todavía no me la creo.
Ah, cierto, boludo, no me irán a banear por esto. La intro del juego sí ya la había visto, pero tipo el primer minuto de gameplay. I need shelter. Ahorita pausamos y checamos la página, güey. ¿Cómo que están muertados? Yuzu. ¡Oh, vete a la verga! We write today to inform you that Yuzu and Yuzu support of Citra are being discontinued effective immediately. Yuzu and its team have always been against piracy. We started the projects in good faith, out of passion for Nintendo and its consoles and games, and we were not intending to cause harm. But we see now that because our projects can circumvent Nintendo's technological protection measures and allow users to play games outside of authorized hardware, they have led to extensive piracy. In particular, we have been deeply disappointed when users have used our software to leak game content prior to its release and ruin the experience for legitimate purchasers and fans. We have come to the decision that we cannot continue to allow this to occur. Piracy was never our intention, and we believe that piracy of video games and on video game consoles should end. Effective today, we will be pulling our code repositories offline, discontinuing our Patreon accounts and Discord service, and soon shutting down our websites. We hope our actions will be a small step toward ending piracy of all creators' works. Thank you for your years of support and understanding our decision. Ñe. Estuvo cabrona la peda para que lo encueraran. Sí, güey. Espérate, pero entonces, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con Yuzu, por ejemplo? Yo que ya lo tengo instalado. Sigue funcionando, ¿no? Me está asustando. Ah, bueno, ahí está. Fuck, boludo, me asusté. Me asusté, boludo, no. Mi pechito. Me mié. Me mié. Ah, fuck. Fuck. De sí, lo bueno es de que Yuzu ya está pulidísimo, güey. O sea, no ocupa más optimizaciones. Pero ya no lo puedes descargar por su página. Sí, no, pero siempre hay repositorios. Encuentras Yuzu en otras páginas. Sin pedos. Hey, papu. Pará, boludo. ¿Por qué se mira así? Va a 5 FPS. Mi cámara se trabó. Está muriendo mi PC. Está falleciendo. Por Dios. A ver, creo que el RTX no es buena idea todavía. En especial porque estoy usando el RTX de la tarjeta gráfica para hacer esto de quitar el fondo. Ahora es suyo. Nah, boludo. Tremendos. Trazado de rayos. Te apuesto que con eso se calma. No, pará. Pues, ¿qué pasó? What the fuck? ¿En qué? ¿En qué no está jalando bien mi PC? Espérate, vamos a ver. Rendimiento de todo. ¿Qué es lo que está petando primero? A ver. De por sí se está mamando 20 gigas de memoria RAM, boludo. What the fuck? Se está mamando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 de los núcleos de mi procesador. Y es mi tarjeta gráfica la que está sufriendo. Estaba al 99% de uso. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Che, no. Ahí está un poco mejor, ¿no? Mi pobre tarjeta gráfica, mira. Estaba al máximo. What the fuck. Explota, literal, boludo.
Aguanta, pero ¿qué tanto consume? What the fuck. A ver, vamos a bajarle resolución de texturas a alto. Filtrado de texturas a medio. Iluminación desde el CPU. Todo lo que es iluminación y sombras es CPU. Reflejos si es la tarjeta gráfica. Calidad de terreno también es tarjeta gráfica. Objetos lejanos es la tarjeta. Densidad de objetos es la tarjeta. Para tanto consumir a Streamlabs entonces, porque, o sea, a como lo tenía antes de empezar el stream, es a como lo estaba jugando solito, digamos. Vamos a ponerlo todo en bajo, vamos a ver qué tal. Se ve igual, boludo. Güey, se murió el papá de Cocoon. Sí. Already gone. Desde el 1 de marzo, güey. Nomás que acaban de avisar apenas. Pero bien, bien triste la noticia. Di que por lo menos a mí no me pegó fuerte porque tipo... No me dejaron ver Dragon Ball de chiquito, entonces como que no fue muy parte de mi infancia. Fue más como ya ahorita de grande que nomás vi Dragon Ball porque todo era mundo como... ¿Cómo que no has visto Dragon Ball, boludo? Y pues me vi Dragon Ball. Pero... Sí, ¿viste lo que publicó Toyotaro, güey? Ay, boludo. De que... ¡Uy! De que solo quería... De que solo quería ver que Toriyama lo felicitara, güey. Fuck, perdón, me sacó de pedo el susto del juego, pero... Pero pobre Toyotaro, güey. Se quedó sin mentor. Tremenda jalada. Qué pedo, güey. Güey, contextito. No sé de qué va el Alan Wake. Y tampoco me jugué el 1. ¿Qué se está viniendo, boludo? Ah, mira, ya hay luces. Ni yo sé de qué va Alan camino. Vamos a caminar mucho, boludo. Pero... Para. ¿Pero está alucinando este güey o...? Nah, mira. Me la hacían re imposible. Te voy a bailar, papu. Ah, no. Hemingway. Pero si estamos alucinando, ¿qué pedo, güey? Ah, sí, estamos alucinando. Ah, boludo, para. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck? Es que no eres mexicano, por eso no te pegó su muerte. Pues sí, no, hasta la actividad del cartel bajó y todo, boludo, what the fuck.
Hello, sorry Hey, for kiddo. bothering you. I wanted to How offer you are a you? promotion of your channel viewer, I'm good, followers, Mom. views, How are chatbots, you? etc. The price is lower. This trip might take a little longer than I thought. No mames. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs Qué here. linda, mira, la Mom, niña es re it's comprensiva. so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This Ah, is what mira, re happens when you go on traicionera. work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I Brooding. will. No conocí esa palabra, Bye, boludo. kiddo. Para quejarse, brooding. Logan thinks you Re should duro try el de la cheering up. izquierda. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Chis, güeyes. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. ¿Qué pedo? Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Siento que tengo muy grande la huella de Here la we cámara. are. Cauldron Lake. Time to get to work. Entonces Alan Wake no trata de violar mentes. No, güey. Creo que nomás caminas y ya. Entregas paquetes con A FedEx. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the Oh, car, so where's the deputy? Espérate, nomás voy a probar algo. Ahí está, mira. Creo que así está mejor. Un poco, ¿no? Por acá, en la esquina, todo pendejo. Ocupo menos espacio. Ahí está. Eaten by a bear? I'll check out that map. Primera red flag, la oficial de policía es N. Worth Se va a morir primero, memorizing boludo. before we get swallowed up by the trees. Mapa muestra las ubicaciones claves en el área. Mapa, ok. I think I hear someone. Could be. A ver, veamos el mapa primero. Las texturas, cómo tardaron en cargar. A ver, y muestra dónde estamos. Estacionamiento, cabañas de alquiler, camino huesudo, tienda general, cabaña de la bruja. Ah, buenísimo, no. Normal. El páramo de la bruja también, güey. Y está seguidito de colinas pie de cuervo. Y luego la estación de los buscabrujas. No, boludo, ¿qué es esto? What the fuck. Hey, over here. Bueno, eso. Espérame, güey. Chingadísima madre, güey. Qué exigente el Alan Wake 2. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Un pueblito abandonado por Dios y con ganas. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton.
My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ah, mira, las opciones son con botones, ok. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. A ver, el What can informe. you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Ay, boludo. Well, we reckon there are some organs that are currently Hola, mi amor. outside the victim's person when they should Esos be, ahora sí suenan but las you know, alertas. inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the Ay, sí, son de campground, puntos. No, all hombre, of what it. the fuck. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. A ver, para agacharse solo hay que pasar cerca de algo que esté Before we bajo y get to the crime scene, se there's agacha time to review the automático. facts of the case so far. Make sure. Ah, bueno, me asusté. What the fuck. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To A sift ver. through clues and work the case. Good. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Mira, boludo, era una genio. What the The fuck. facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ir a la escena del crimen, encontrarse con el oficial Thornton en la tienda general. Ajá. A ver. ¿Puedo abrirlos o no? Nada en casos. Dice los asesinatos anteriores, confidencial. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. Método de asesinato, diferencia sutil en los asesinatos, la hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de la muerte, traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Hematomas en las muñecas y piernas, cuchillazo profundo en el tórax, falta el corazón. Todos los cuerpos estaban hinchados. Víctimas, todas las víctimas desaparecieron en 2010, no hay otros puntos en común. Ted Lane, dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Wanda Davis, maestra. Cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Percival, comerciante, hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños. Ah, sí, no. La única cosa en común es que estaban hinchados. Para nada que le sacaron el corazón a todos. Tu info sigue diciendo, pues soy un vato de 20 años que agarra Twitch. No. Sí, pero es que yo sigo sintiéndome de 20. Sigo sintiéndome de 20, la verdad. Re normal, re casual. A ver el mapa. No, es enorme. Ya estás roco, mijo. ¿Algún pedillo, güey? Calmados, que para acá vienen ustedes también, güeyes. Calmados, calmados. Ya mero, ya I sé que see tienen you're prisa. already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. A ver, ¿y aquí qué? Tengo I'm gonna curiosidad. go check something out. Be right back. Got it. Ah, bueno, está con candado. Te truena la rodilla, me truena la rodilla, la espalda, el hombro, el codo.
el cuello, la mano cuando quiero. Hey, Casey, Todo, güey. you putting me in Ya te ven el charge. que queda el Why culo por la now? próstata a Look, los 30, Anderson, pa. A los you're a 30. better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. ¿Por dónde se baja, che? What the fuck? Hay que seguir recto, ok. Qué pendejo. Güey, eres N, ya debes de forzar el candado. Cero realismo, ¿no? A este paso nos van a funar, güey. Y rapidísimo. De hecho, ¿qué es esto? ¿Algo acá? Sí hay. Rifles Record. Caos en el lago Calderón. No, ¿cómo se dice esto? Lo que usan los brujas para hacer sus pócimas. Incidentes en las cabañas de alquiler. Masculinos no identificados atacan a turistas en medio de la noche. Domingo, una velada idílica de comida a la parrilla y pesca nocturna se interrumpió de forma violenta. Sábado, un asaltante misterioso atacó a visitantes del parque y generó caos y destrucción en las cabañas. El incidente dejó 3 heridos y uno de ellos fue internado en el hospital de la zona. La policía de Bright Falls todavía no brindó datos oficiales sobre el paradero del atacante, por lo que la incertidumbre reina entre los residentes. Los testigos del crimen están conmocionados. Uno de ellos afirmó: reíamos y asábamos malvaviscos y de golpe escuchamos gritos que provenían de las cabañas. Y se cagaron. Calderón. Caldero. Sí, no, pendejo. No sabíamos qué sucedía, así que llamamos a la policía y corrimos en dirección opuesta, dijo Kurt Mill. Otro testigo solicitó permanecer anónimo, dijo: apareció de la nada, de golpe mi perro empezó a ladrar como nunca mientras ese psicópata irrumpió entre los árboles. Creo que jamás volveré a sentirme seguro en el bosque. Un representante de las cabañas de alquiler prefiere no revelar su identidad. Desea recordarles a los clientes que si quieren alquilar nuestras cabañas bonitas más adelante en verano, comuníquense con nosotros porque quizás necesitamos reacomodar las reservas de acuerdo al estado de la cabaña que hayan alquilado. El representante continuó para informarles a huéspedes futuros y potenciales las instalaciones maravillosas que pueden conocer en los folletos de la montaña. Y pues sí, boludo. Tremendo, nos acabamos de comer tremendo anuncio. ¿Y tu mica el rojito? Ya no existe. Ya no existe. ¿Lo vendí? Es que yo ya no. Yo ya no planeaba tener PC, ni siquiera. O sea, yo iba a quedarme con la ROG Ally y ya. Y con eso iba a jugar. Y tipo, sin mucho. Con la ROG Ally, con los audífonos chiquitos de pastilla, los verdes. ¿O qué o qué? Para más comodidad y tranquilidad, pero al final fue como punto medio. Punto medio, compré la laptop, entonces ahora tengo la portabilidad que era lo que quería y sigo teniendo la potencia. Entonces, todo God, todo God. Toda la familia de Sally Upton se emocionó hasta las lágrimas cuando ganó en la fecha importante este fin de semana. ¿Jugaba la pelota, tenis? No, a ver. El juego en cuestión era la estrella de pastelería. Los competidores tienen que preparar los bocadillos y postres más deliciosos que los jueces virtuales en internet. Para los jueces virtuales, Bryful felicita a Sally por el gran triunfo. Puras mamadas. A ver, se encontró Doberman desapareció en el sendero. Esto tal vez sea importante. Este fin de semana tuvimos una reunión familiar emotiva porque la señora Amanda Smith se reencontró con su perro Coffee Bean. ¡Ay, qué es el nombre bonito! Es grano de café. Se ve, como lo llama ella, llevaba 3 días desaparecido y la señora Smith no temía no volver a ver a su mejor amigo. Cuando recibí la llamada no lo podía creer, dijo. Pregunté 7 u 8 veces si era un sueño. Fueron 9, según confirmó el guardabosques Stevenson, la persona que encontró al canino travieso. No es habitual hacer este tipo de llamadas, así que me alegro mucho de que me haya tocado a mí. Hay muchos depredadores por esta zona, por eso lo normal es tener que decirle a la gente que encontramos a sus perros muertos o que devoraron a sus gatos. Me encantó comunicar buenas noticias alguna vez, más allá del aspecto animal. Seguro que el pelo le volverá a crecer, pero bien. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Qué les dije? Hay algo raro. Allí hay algo raro. Ese perro no es Coffee Bean. Boludo, quítate.
A ver, hacer fogatas está prohibido. Por favor, no alimente a los animales salvajes. Y no deje rastros. Solo diría que así empezaba un video de YouTube naranja. No, no, Chris. Para. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Tremendo ruido que hacían por un saltito. Mirror Peak. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, despejada en toda su gloria invertida. Ah, God, mira. El volcán de Tajumulco. El Cerro de la Cruz. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. ¿De qué va el juego? Que no sé, de hecho. A ver, vamos a ver el mapa que hay para allá. Ah, nomás es un camino de regreso. Ok, entonces vamos a ver el cadáver. No olvides que tienes acceso rápido al mapa sin entrar al lugar mental. Sí, sí, sí. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. De güeyes encuerados en el bosque, que los terminan matando porque están encuerados en el bosque. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, still not getting it. Try explaining it one more time. Yeah, but there can I... Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Vamos a ver. Momento camino hacia el terror. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot Shaggy. the UFO cover-ups. Ah, no. What? Shaggy. Those are Eso no real? es una por disfrazado de You guys hurt? película de terror. No me sale, what the fuck. Let's sorprende just que no see te this haya- body, shall Que no we? te haya disparado. Ah, sí, boludo. Ya dio pauta de que es racista. No, Fito, siempre me dice el llámete cuando no lo tengo configurado. Llegó el graduado. Now, this is the scene of the Sí. crime. ¿Fue hoy el We acto found o hoy him on the subiste las table. fotos? And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. No, Thanks, boludo, está deputy. azul. What No the fuck? tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the El problema es MO que of the nunca lo tenés previous activado. murders? Sí, boludo. A ver. Body is positioned on the table. Ritualistic. No, tremendo. Primera observación. El cadáver está en la mesa. Señora. Y dicen que esta morra es como que la super genio del departamento de investigaciones, cabrón. Es como, primera observación. El cadáver está en la mesa. Solo Fito, por favor. Fue hoy. The book is on the table. Y sí. Where is the library? Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero en caso dentro del lugar mental. Ok. ¿Por qué hay tanto zoom? ¿Y dónde están las demás cosas, güey? Ah, ok, tengo que ver la Another pista body primero. turns up Ok. just as we arrive in town. Coincidence? Ah, ok, empezamos un nuevo caso de investigación. ¿Por qué? Si es el mismo caso, what the fuck. Aparece una nueva pregunta. Ahora puedes recorrer el tablero, salir con B para... Ah, ok, ok. Quiero ver bien qué dice acá.
Consistente con asesinatos anteriores, encontró otro cadáver cerca de Bright Falls, coincide a la perfección, averiguaré si esto está vinculado a los asesinatos que vinimos a investigar. Estuvo cabrón el de ese gordo. No, y sí, güey. Qué chido graduarse, ya me quiero graduar. Ya mero, ya mero. Pase en buen camino. Chefito, qué pro, güey. Qué bello. Te celebraron, che. Si no, ahí veo cuando llego a tu casa y te doy unos tus besos. En 3 años. Y sí, The ya killer 3 left años. the heart right next to the body. Ah, no se llevan los corazones. Ok. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. También lo de las correas coincide. Y de hecho todo coincide, what the fuck. Think, Saga. Ah, quiero que lo pongan en un orden específico también. ¿O qué pedo? El Kusukabe. Te van a desaparecer, chavito. Corazón encontrado cerca del cadáver de la víctima. De hecho, Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. porque los corrieron. El asesinato coincide con los casos anteriores, pero lo interrumpieron. Quizás esta vez hayan más pistas. La víctima, él o los asesinos. A ver. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Las cosas que dice, che. Multiple people were here. Multiple killers? O también los testigos tendría más sentido porque los asesinos hubieran venido por acá, ¿no? Hola, baby rico. ¡Eh! Hola. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? A ver, mesa salpicada de mucha sangre. Y la otra, varios pares de huellas. Think. Boot prints. El Indicating martes canjeé la multiple killers. suscripción gratis por 7 días de Quite the Simbolab. party. Qué bueno que me acabo de acordar porque si no lo cancelaba me iban a cobrar 500 pesos y tengo 600. Es que no podía resolver un límite, me equivoqué en lo más sencillo, no manches. Tiempo sin prender stream, ¿qué pasó? ¿Cómo que tiempo sin prender stream? Nunca hemos faltado, boludo, desde 2020. Varios asaltantes presentes, escena confusa, crimen pasional, premeditado. ¿Por qué pasional? ¿De dónde sacas eso? Did they plan for the murder to happen here? ¿Te imaginas? No, hombre, re mal. A ver. El trípode me interesa más, de hecho. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? No, era para un micrófono. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ¿Qué veo por aquí? Hola, borrachito, ¿cómo estás? Debo retirarme que mañana chambeo por 2, güey. Qué jodida chamba. Al menos yo empiezo hasta las 10 de la mañana. Un abrazo de tamal. ¿Cómo es eso? A ver.
Para después. Ah, ok. Buenísimo. Gracias. Me parece. 3, 4. No me jodan que no hay más evidencia aún. No hay nada aquí. ¿Por qué las caritas? Boludo, ¿para cuándo México? ¿Todavía querés ir al Grand Prix, güey? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. A ver, estos son los que ya vimos. El mapa otra vez. El bote de basura. Ah, no se puede abrir. Ok. Sí, en septiembre va a estar bueno. No. Río oscuro, what the fuck. Lunes 9 de marzo se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas notas. Nota mental, hay que entrenarlo. Martes 9 de... ¿What? No. 3 de septiembre entonces, y esto 4 de septiembre. Ya me chingaron el cerebro los gringos. Nada que informar, algunos animales, todo normal. Miércoles 5 de septiembre, hay cazadores de noche. Furtivos, escuché disparos. No eran los nuestros, debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con algo que los supere. Por el abrazo de tamal. ¿Cómo es eso? Yo tampoco sé, yo también pregunté qué pedo. Entonces sí es lo que pienso, creo. ¿What? Uy, no. Jóvenes tienen... The fuck? Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Voy, che, espérate. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ya era el mismo tipo de cosas que tenían ahí en la escena del crimen. Misa, ¿para cuándo un reaccionando a la Rosa de Guadalupe? Me sorprende cómo me bajoneé por lo de Toriyama. O sea, sí me puse bien mal. Hoy en el desayuno andaba bien norteada, pensando en norteada, no. ¿Para qué lo miras en tu infancia, pues? No, hombre. No, pero sí. Incluso nomás entrando al stream y el Chris también así de... Se murió Toriyama. Y la verdad. A ver, güey, ¿tú tienes algo que decir? No, ok. I want to walk around for a minute. You know where to find me. A ver, no, pero si me hace eso, se supone que entonces sí tengo que estar aquí. ¿No revisé alguna evidencia? A ver, las huellas. La evidencia 3 que era, ni siquiera me acuerdo. Creo que era la sangre. Murió el padre del shonen. Y sí. A ver. Averiguar más sobre la víctima, averiguar más sobre el asesinato. Ok. ¿Qué preguntarle a este güey? Any Sí. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI.
He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Este güey. A ver, güey, ¿tú qué So sabes? you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot Ah, o sea, pretty sí ya quick estaba el after that. loquito, boludo. A ver. Así que estaba Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Es como que si los hubieran relapsado en el tiempo. ¿Será esto Blair Witch 2? Ay, no, por So favor. what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. The fuck? Casey Nightingale tuvo un ataque de furia y el FBI lo despidió. Thornton, la víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 I años. think that's everything. Sí, pero pone todo. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Sí, pero no creo que esto... Sí, no coincide. That's not right. Tiene que ser premeditado si tenían el trípode. Bastrolos cuando le recuerdan a los crackers termina el Biomutant. No. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Pelotuda, estos los están Why here? desapareciendo. Why now? ¿Y para cuándo mi celda? ¿Cuál celda, güey? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Tú dijiste que jugaras Zelda. ¿Cuál, güey? Porque ya pasé el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom. Solo queda el Link's Awakening Remake. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Es re feo. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. A ver. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did Le he end tumban up el here? stream. Ay, sí, From the no. lake that's not a lake. Buenísimo eso. It's dark. He was there too. Me está gustando el juego. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Señora, ¿cómo sabe eso? What the fuck? Señora, ¿cómo? ¿Qué chingado, señora? The lake is connected to Nightingale somehow. Entonces hay que ir al lago, ¿no? Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right.
Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Cállate a la verga, te lo voy a decir It's ahorita. not that Bueno, complicated. andate corriendo. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Sí, what the fuck, ¿cómo llegaste a eso? Dipping at this time of year. Haven't figured that part out yet. Sí, o sea, fue como, lo vio muerto y fue como, Lots of sí, estaba answers for us to nadando desnudo find. en el lago antes de que lo I didn't mataran. know What? trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Ok, lo vas a recoger. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Sí eres, sí eres. Tú la mejor. Tú A la que page menos full sabe. of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. the These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Me empezó a doler la rodilla mañana. Someone's been frío. watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. A witch with no heart. A strange echo of our murder. Ah, mira. I should profile Nightingale about this page. Buenísimo. A ver. No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma de caldero. Aún así hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo, o hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local no tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro que se llama Witch's Laurel. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón, lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que lo vengara. O eso dice la leyenda. Ah, bueno. Nos regalaron la investigación, boludo. What? Qué raro nombre. Witch's Laurel, la cuchara de la bruja. Eso significa. A ver, y tenemos más pistas para poner aquí. Las patas. No, el de Nightingale. Es bastante común, la verdad, entre los gringos. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Sentí que de estas palabras recibí un mensaje. Alguien jugaba con ellas. Ya nos estamos quedando sin espacio y es un espacio mental. Ah, hombre, mija. Hasta un cuarto más grande es tu cerebro. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. A ver, lo raro es de que cuando pasamos aquí siendo Nightingale, pasamos aquí caminando entre esto, o sea, no estaba tapado. Ahora hay dos piedras enormes.
Y de hecho, justo después de que pasamos esas piedras es que empezó a ver las alucinaciones. ¿Sabes? Como un umbral, como los de Jujutsu Kaisen. Can't go any further. Water's too deep. Papu, papu, ¿a dónde vas? Ah, mira, bueno, la cabaña. Es la cabaña de la bruja, ¿no? Sí. I'll be back in a second. Roger. La cabaña de la bruja. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Son puras mamadas. ¡Ay, boludo! Me asusté con cómo abrí la puerta porque no pensé que fuera a ser tan agresiva. Señora, cálmese, siéntese. ¿Qué es eso? Fuck. ¿Nos mató la bruja? Pues algo tiene que ver con la bruja. Ha de ser como un culto derivado de la bruja. Pero no creo que la bruja en sí. Bueno, es un juego, o sea, sí, sí. Pero por ahorita estamos viéndolo desde la mente de un investigador criminal. Desde la perspectiva de un agente del Centro de Inteligencia, del Buró de Inteligencia Federal. A ver, no hay nada atrás. Ah, bueno. What? ¿Qué es eso? El picador criminal mutilador. ¿Qué pedo? What? ¿Dónde estoy yendo por ahí? Otra vez al lado, ¿no? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. No, mira, aquí se mete hasta las patas. ¿No? Está bastante tranquilito el juego hasta ahorita. Ah, por aquí puedo regresar igual. Ah, de hecho por aquí volvimos, ¿no? Por aquí llegamos, que aquí es que como que hay loquitos. Sí, mira, alguien se está quedando a vivir aquí, what the fuck. Binoculares y todo el pedo. Mis piecitos están como nuevos con esa cremita y mis vitaminas también me están ayudando. Qué bello. Las ranuras de amuletos permiten colocar amuletos que mejoran habilidades de saga. Estas ranuras no admiten otros objetos. Pistola, arma de mano estándar del FBI, semiautomática con poco de retroceso, poder de freno moderado. Y munición. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape?
Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Welcome back, Anderson. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. No tienen nada más que decir. Bueno, chinguen a su putísima madre. ¿Por qué ahora está esto tirado? What? Mi mamá tiene el aire acondicionador en su cuarto. Tocó soportar. A ver. Investigar la escena del crimen, averiguar qué le pasó a Nightingale. Ok. Páginas del manuscrito. ¿Qué manuscrito? ¿El que encontramos tirado? La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hacía 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido. No, la última. El primer paso hacia las profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede como una invitación porque no lo aceptaron. La audacia pura del misterio imposible que se les presentaba, aunque supieran que todo terminaría mal. Buenísimo. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Alguien chocó con la pared del instituto, dejó un hoyote que justo al lado de la puerta que está en dirección al HIV. Ah, ya, no manches, sí, la que estaba nomás bajándose de la pasarela esa. No mames. Bueno, es que querían agrandar la entrada, Estaba algo comprimida, de plano un pinche Hulk. Ya no cabía el culero. Perfiles. A ver. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role Entrada in nueva, this? sí. I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ey, sí, de hecho, cuando estaban los del culto sacándole el corazón, como que la extirparon y luego dijeron, ¿dónde está el resto? Tipo, como que no estaba completo el mensaje o algo así. Siguen sin tener nada que decirme, putos pendejos inútiles. Pinche gordo panzón, güey. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay.
¿Por qué le ponen una voz tan fea al diablo? Pónganle una cute. Una pum purim pum purim pum pum. Atashi wa Satan-kun. No manches. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Gracias. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. ¿Por Pretty qué no woods. pasamos por aquí? Cute lodge we primero? got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. No se puede entrar. ¿Qué dice? No tocar esta estación es propiedad de la FBC. ¿Qué es la FBC, güey? ¿Y qué hay ahí? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Y mira, huevitos de Casey hates Pascua. the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Estamos todos juntos en esto, Eric. Que tengas un día heroico. Fragmentos de manuscrito. Ok. Toca rearmarlo. Los fragmentos de manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar... What the fuck? Tal vez mañana vaya por el conejo. Depende que me diga este vato. Oh, sí, ahí me lo muestras. A ver, una y otra vez. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático, aumentando de forma significativa la velocidad de fuego. Aumenta el tamaño del cargador en 50%. No me sirve eso si no tengo más balas. Otro disparo a la cabeza. Acierta 2 disparos a la cabeza seguidos para aturdir al enemigo durante un tiempo. A ver. Como por qué no se iba a morir una persona por un disparo a la cabeza. ¿Cómo que con 2 lo aturdo? What the fuck. A ver, vamos a probar con esto ya que sobreviven balas. Ah, no, mira, o sea, tengo 2 fragmentos y vale 18 esa mejora. Tal vez mañana vaya... A ver, yo quiero que se llame Totoro, pero Naila quiere que se llame Sasuke. Nombre. Pónganle un buen nombre. No. ¿Cómo está eso de que Sasuke? Totoro está bueno. Ey, pregúntale al vato que si no tiene nombre ya, muy culero cambiarle el nombre de la nada. Bien ojete. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Sí. Ah, buenísimo. Me había bugueado, bueno. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ¿Hasta qué hora vas a estar? Tal vez 12:30 lo mucho, ¿eh?
No mames, son 2 botargas Need to de swing by the cerveza, ¿no? lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Las perras The botargas. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Chingados son. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. No, re mal. How much have you had? Not enough. That's how much. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice-looking float for Sheriff. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the I'm gonna go finest check something entertainment out. a town like ours Be has right to back. offer. Un negro. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Ahora que dices Well, I botargas, certainly necesito hope ir a so. ese desfile. Dear. Cute. Let me guess. Oh The dear, FBI. dinner. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known Señor. victims go missing? Soy la ley. Voltéame a ver. But it's slowed down ever since Colin Light was Pendejos. passed off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are Negros we being charged son with los anything? culpables Because if not, we'd de- love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Muy bien, pero siguen siendo negros y estaban en la escena del crimen. ¿Qué estaban haciendo? No es joda. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. What makes you say it was a cult? Reportar stream, no. The masks and knives aren't enough. I mean, they were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Chinga, ¿qué encontraste, güey? ¿Qué encontraste? No, mira. ¿Qué encontraste, negra pendeja? ¿Qué encontraste? Estoy alumbrando la cara, estúpida. Mira, no, me están reteniendo información los culos. Me están reteniendo información. ¿Cómo está eso? Eso es ilegal, señora.
Ah, mira, loncheras de Alex Casey. Es otro Finding a caso. Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Los Booker describieron que varios atacantes tenían máscaras de venado, cantaban y despedazaban al tipo a cuchillazos. Ok. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Me quiero poner yellish. I'll need to start a new ¿Qué file. es eso? But it's my first cult case. Exciting. No, ¿cómo lo decía? Es mi primer caso de cultos. Qué emocionante. No, señora, así no. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ah, pará, ¿qué se abrió? ¿Qué clase de culto? Ok. Objetivo del culto, ¿qué tengo aquí? Los cultistas usan máscaras de venado, gran cantidad de suministros sobre una mesa. ¿Qué es esto? ¿Quién está involucrado? Ok. Esmalte de larga duración, básicamente. Oh, es que por lo de los labios yo pensé que era algo diferente. Porque sí tenía medio idea de que era esmalte, pero... El culto del The árbol. cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this. ¿Cómo sabes de... What the fuck? Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Y hasta tiene la descripción, la señora no dijo nada. What the fuck? O sea que sí tiene como un sexto sentido la saga. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Michael Jackson. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. No Stick confío. around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking Por dos. about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? Ojete. She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is.
You're blocking out your traumatic memories. No. Happens on TV all the time. No. Boluda, pará, la está You're gaslighteando. mistaking me for someone else. If you say so. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Espérame, solo voy a revisar algo. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Right Falls, ya tengo otro pedazo del mapa. Nice. ¿Y dónde estoy yo? What the fuck? Ah, estoy en una parte del mapa que todavía no descubro. Ok. Ah, mira, doble I'll puerta. be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. It's not opening. ¿Puedo entrar al baño? No mames. Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico. Siempre lo cuento y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con severidad. Maldiciones, la oficina del alguacil. Un día de estos los agarraré con las manos en la masa y más vale que entiendan que los echaré. Son una gran vergüenza. ¿Qué clase de mente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que tienes demasiado tiempo libre. Ah, para. Ya sé. No hay nada más. Bueno. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. They locked up an innocent man. Y no le puedo hablar, buenísimo. I swear I didn't do anything. Oficina del alguacil. Ok. Es enorme, what the fuck. ¡Uy! Fuck. Siempre me asusta cómo abre las puertas corriendo. Ay, boludo, mi estómago se me revolvió. Agent?
As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Y no tiene nada que decir usted, ni usted, ni usted. Bueno, chinguen a su madre. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. I've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Qué feo. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing No, in the bueno, tremendo crystal el juego clear de waters miedo. of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Date la verga, boludo. A tour of a lifetime is just one phone call away. Quiero Book agendar now uno. to get a 9% Quiero agendar un discount on tour. this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Y termo, no, mira. Cooking Bear, se me antojó un platote de comida china. Me lo acabas de antojar también, ¿eh? Cursos de entrenamiento para oficiales de policía y personal. Voluntariado. ¿No hay nada en ese periódico, en serio? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ese tipo de comercial me recuerda a... ¿Hay videos nuevos de Mandela Project? Yo diría que sí, ¿eh? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Todas las puertas me las cierran. Porque yo solo quiero explorar. Okay. Let's take a look at our patient. Oof. I'll start with the external inspection before Tremendo. performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as The a fuck? tattoo guy. Yo no lo veo como Defensive tatuaje, pero wounds. bueno. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. ¿Cómo se escribe en un corazón? What the fuck? Deberías jugar el FNAF Junior, el del video del Rubius que te asustaste. Sí. Se veía bueno. Un collar del culto con un símbolo triangular. Símbolos del culto. Sí.
time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked ¿Invertido? before What the fuck? removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Y fue a propósito, es lo otro. Causa de hinchazón desconocida. Tatuajes extraños en la piel y el corazón. Una página dentro de la cavidad torácica. La causa de la muerte es traumatismo torácico. Tiene algo insertado. Oh dear, I am a tourist, and it appears that Y I've empiezan el lost you in the video con woods. Oh dear. If Nah, only had a buenísimo. tour guide. Also, it's bear season. Bueno, vamos a abrir al gordo. ¿You? ¡You, señora, no lo toque con las manos! It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, mira, tremendo, un archivo entero de esas páginas. What the fuck. Me salió un anuncio. No, wait. No, what? Sheriff? What the hell? Pará, what the fuck? Show me the clicker. What the fuck? What the fuck? De la nada se puso re bueno. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. ¿Vengarte de qué, boludo? ¿Yo qué te hice? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Está buscando el interruptor para apagar la luz y que... ¡No! He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro o atacas desde ahí mientras estás en combate, no estará disponible una recompensa. ¡Oh! Boludo. Vanished. Ah, bueno.
¡Qué miedo! Se puso bueno. Pero pareciera que el líder del culto es Alan Wake, pero Alan Wake no se supone que es el bueno. No, mira, pura película. Fin, ¿te imaginas? No. Había olvidado conectar mi teléfono, estaba con 3%. No, nos van a mutear el stream. La rol está buena, what the fuck. La voy a añadir a playlist, what the fuck. ¡Ah! Es una pantalla de carga. O sea, el juego ya me cargó que ratos, pero que cargara lento, esta es la pantalla de carga. ¡Qué gol! O sea, ponte en lo que carga el juego la siguiente escena, normalmente solo te ponen a esperar y luego te sale el continuar en silencio. Esta solo es una pantalla de carga. O sea, en cualquier rato yo le doy A y ya termina. Solo es para que no esté en silencio que tiene la música. Es re bueno, yo estaba esperando que empezara una cinemática o algo y que si no, solo es... Qué buena está la canción, what the fuck. Está muy buena, qué pedo. Y sí, justo estaba leyendo que tenía buen soundtrack el juego. Pero no me imagino que... Tremenda canción en una pantalla de carga. He didn't have a heart, but he still got up. Señora, The le page disparó 2 predicted veces en la all of cabeza. it. It helped me fight him. He just disappeared. Señor, ¿vio cómo desapareció un señor enfrente de ustedes? We Y need se to figure levantó un that out muerto. if we're going to do anything about it. ¿Dónde está la Somehow página? we need Sí. to make sense of this. No. Se remurió el sheriff. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. A Chile, yo me voy después de ver algo así por 2. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. A ver, vamos a leer la página aquí. Nomás vamos a colgar esto. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. A ver, cierto que decía Saga tenía que perseguir a Nightingale en la solapa. No sería fácil encontrar una forma de entrar. Y ya de una vez nos están diciendo que nos lo vamos a encontrar sí o sí. Buenísimo. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. ¿El señor muerto es Nightingale Nightingale? hunted Sí. Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, Poseídos. hurt the darkness in them, made them vulnerable.
I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. Ay, la canción ahora está disponible, que bot. Te seguiré hacia la oscuridad se llama. ¿Estará en Spotify? No, buenísimo, sí está. Lo siento, tremendo rolón, pero... Doesn't look right. Y el pobre sheriff. Lo entizaron, pero con ganas. ¿Qué es eso? What the fuck? Ah, es gasa. A ver. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Must be locked from the other side. Ciego su corazón, estoy viendo. What the fuck? We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Lo tomaban con tremenda tranquilidad. What the fuck? That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. En efecto, papá. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. On
monsters aren't real, and magic's definitely not real. Can't open this with my bare hands. Estamos looteando toda la estación de policías, por Dios. No se alcanza a leer qué dice. Son las 12:23. Gracias. Y 25 ahorita, ya mero, ¿eh? They're a fine pair. Todavía nada que decirme, pinche perro. Good day. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. How many times do we have to do this, Walter? I want out! Huh? Something bad's I'm at going my down. wit's end with you. I can feel it. Let me out! ¿Qué cosa mala va a pasar, señor? Dime más detalles. Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? ¿Qué está viendo, señora? Ah, estaba viendo justo la pista, creo que acabo de ver. Mercedo won't roll over on the issues. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Se hablaban por la radio, están a media cuadra, boludo, ¿no? Han pasado 1000 años. Que ya paren de decir eso, che. Nunca dejé de streamear. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. O sea que puedo ir a explorar libremente. A ver, igual no puedo avanzar al siguiente punto porque eso va a avanzar la historia. Entonces, vamos a explorar estos últimos 3 minutitos la ciudad, a ver qué encontramos. Yo la dedico, ¿cómo estás, por cierto? Se me pasó por completo. How about that weather forecast for Deerfest? ¿Qué es esto? I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose it. Ruin all the paper mache. That shit is delicate. I'm sure we get a nice sunny day. Ay, no se puede subir, ok. ¿Eso qué es? ¿Como el colegio? ¿Qué es esto? Ah, no, es un restaurante de comida. Mariscos, tu comida favorita es, ¿no? Setter is better. Vamos a ver si la loca de Rose tiene algo más que decirnos. Nos va a decir que se murió nuestra otra hija que ni siquiera ha nacido o algo. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. I'm here to the rescue.
What the fuck con el perro anuncio, déjame escuchar el Bring diálogo. out your inner Wolverine with Beer. Estos hijos de puta haciendo cada anuncio. Wow, this is the best party ever. Thanks, Beer. Beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Beer, your Finnish drinking adventure starts here. Y el anuncio de los osos es top. A ver, solo vamos a hablar con la loca de Rose y ya. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Bueno, pero no me contestó la pregunta, la perra. Uy. Hello. Esa pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut, pero como a todo el mundo, pero cambien de una vez. Ah, mira el oso del anuncio de los tours. Los tours guiados. ¿Qué dice? No tocar. Ah, bueno. Hey there, Mr. Deer. No, ¿por You qué lo remind me of sobaba? a dream I had. Muero de sueño, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Mira, de la misma cerveza que usaban los que estaban tomando los del culto. Pues de plano de aquí lo me compraron igual. Can't open this with my bare hands. También como que hay algo de adicción al café aquí, what the fuck. Bien random. Bueno, ¿el juego se guarda en todo momento o...? ¿Cómo sé que guardé el juego? Me acaba de asustar eso justo diciendo... No se guardará el progreso I'll be no back in a guardado. second. Roger. ¿Cómo corre? Rinse and repeat. Clock out, get a beat. A ver, ahí está guardando esta cinemática y ya terminamos. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders.
You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says nightingales in something called an overlap. Bueno, ya que si no, nunca paramos. Igual. Ahí. Y está bueno el juego. Dios, mañana voy a intentar prender más temprano. Igual no es como que pueda tan más temprano porque trabajo, pero igual se va a intentar. Gracias por pasarse hoy acá. Y de hecho voy a desactivar una cosa aquí de la cámara porque esto me consume de la tarjeta gráfica. E igual solo lo tenía porque tenía la cámara en el cuadro ese, pero pues ya no. Entonces, ahí está. Y bueno, pues los veo mañana. Gracias, como siempre, tan chulos. Gracias, Derek. Gracias, cielo. Bye. Los veo mañana.